Mm, Buenos días, mi nombre es Luz Mari Torres Ramírez, estudiante de la UNAD. Esta es una pequeña conclusión, evaluación crítica sobre la temática del patrimonio, bienes culturales. Es importante comprender que el tema de lo relacionado como lo que se entiende por patrimonio cultural incluye los bienes muebles e inmuebles, los cuales con el tiempo se transforman en bienes culturales por la importancia que tuvieron en identificar, que identificó la comunidad o se identifica la comunidad con ellos en las diferentes etapas de la historia. En cuanto a los documentos examinados para esta unidad, se podría decir que los dos se complementan. Es importante reconocer que la versión del patrimonio de la primera lectura incluye los bienes muebles e inmuebles. Se iniciaron en el primer texto, que es de origen chileno. Se iniciaron los primeros pasos en firme internacionalmente en la UNESCO, donde se establecían parámetros sobre la temática en cuestión como consecuencia de los conceptos plasmados. En varios países se fueron desarrollando varias políticas para la protección de los bienes materiales e inmateriales, de lo que se podría comprender que para cada sociedad la valoración de lo que considera representativo de su sociedad para luego ser preservado para la posteridad. Es importante también resaltar que una vez definido lo que es importante para una sociedad, se otorgaron diferentes subdivisiones que abarcan varias disciplinas del saber. Luego de ello se fueron creando establecimientos físicos e instituciones con personería jurídica, y uno de ellos es los museos, en los cuales se establece una estructura y conceptos claros, con unos parámetros que permiten reconocer qué bienes van a integrar la colección, las colecciones que se preservarán allí. Ellos también elaboran unas pautas para tal fin, lo cual dio origen a la unidad básica de una colección que es el objeto patrimonial. Se está forjando en una forma clara lo conocido de lo que son las colecciones. Las colecciones pueden ser de origen natural o de origen cultural. Se van erigiendo la idea de las colecciones culturales, son aquellas que provienen de la creación humana, y las naturales son las que no provienen de las personas, sino de la naturaleza, por ejemplo, geológicas, biológicas, especímenes y restos humanos. Quiero hacer un énfasis ahí. En lo de restos humanos, hace poco tiempo se dio una declaración sobre que los restos humanos, cómo deben tratarse, porque fueron personas, y, se restablecieron eh, el concepto de que no eran objetos, sino son sujetos de derechos y de protección. Por eso se fue estableciendo un sistema de inventario luego de todas estas colecciones. Como era una gran cantidad de objetos, entonces se creó un sistema de inventario para cada objeto. Se debe entender, eh, este inventario debe ser eh, para qué se tiene, dónde se tiene y cómo se tiene, para tener unos parámetros claros acerca de cómo se encuentra el bien. Eh, una vez restablecido, una vez eh, se va a utilizar el sistema de inventario, hay de dos formas, uno manual y uno digital. Eh, una vez establecidos estos conceptos, es importante mencionar que se debe tener en cuenta conceptos como el ingreso, o sea, que son los sujetos que van a participar de las colecciones, ya sea porque los adquirieron, por préstamo, donación, etcétera.
Eh, darle de egreso quiere decir que ya no pertenecen a las colecciones de los museos, ya sea porque los transfieren, porque los dan en préstamo o porque sufri- eh, sufrieron algún daño y ya no pertenecen a la colección. Hay dos conceptos fundamentales, es de alta y de baja. De alta es cuando ingresan los objetos al museo, a las colecciones, ya sea como digo por donación, por préstamo o por adquirirlo. Hay una normatividad para adquirir los objetos para el museo. Entonces, a la alta quiere decir ingresa y a la baja quiere decir que egresan, o sea, que salen de la colección del museo, ya sea porque los dan en préstamo o, o porque ya pues deterioro o por algún concepto ya no se consideran parte de las colecciones. Se le da de alta, o sea, está en alta un museo porque tiene varios objetos del museo, varios objetos. Y de baja cuando ha perdido en alguna forma algún objeto de la colección. Los museos son los encargados de custodiar a los objetos. Eh, para hacer eso, los museos han creado un organigrama de funciones con eh, personas idóneas en el sistema de protección en las diferentes áreas de protección de los bienes. Algo que me llamó la atención fue lo relacionado con la fotografía de los bienes patrimoniales, cómo se debe capturar de acuerdo a las características los bienes, objeto de las colecciones. Por ejemplo, colocarles o de fondos adecuados, eh, de qué forma se deben los vestuarios y algo así, cómo se deben capturar la imagen, deben ser con maniquís. Como por ejemplo en las armas, tiene que ser del lado izquierdo, debe tomarse las medidas en un fondo oscuro, preferentemente sin nada, para que no haya reflejo en el objeto. También los elementos de bienes, por ejemplo, en grupo, se deben tomar una en general y cada pieza de ese grupo con los detalles, con los diferentes detalles. Hay una ley fundamental para nuestro país, es la Ley General de Cultura 397 de 1997 y la Convención de la UNESCO de 1970, donde se plasman las normas acerca de los bienes para, pro, para prohibir importar, transferencias y exportaciones de bienes culturales. La segunda lectura hace un poco más de énfasis en el patrimonio cultural, donde un perceptir en manifestaciones culturales, sean materiales o inmateriales, que están en constante evolución en las comunidades, del cual el territorio se ha ido enriqueciendo. Es importante porque allí otorgan una identidad de pertenencia y memoria colectiva. Estos bienes generan una clasificación que debe tenerse en cuenta histórica, estética y simbólica, que permiten el aspecto histórico que permite una construcción histórica, nacional o territorial del bien. El factor estético es observa la calidad artística, la técnica, la huella que ha dejado en la comunidad ese bien. Y el elemento simbólico es el que se fusiona con el individual y el colectivo para crear una identidad. Eh, También los bienes, hay otra clase de bienes que es el de carácter utilitario
o sea, aquellos que son fundamentales para la vida rutinaria de las personas en cualquier sociedad. Otros personalizados son como los del culto religioso, los ornamentos, instrumentos musicales, vehículos, etcétera. La numismática y la filatelia son representativos de una comunidad. Y finalmente los documentos, eh, sean en forma documental o científica. Allí también hay gran notoriedad en los monumentos en espacio público, como un homenaje a un individuo o un evento cultural. Estas lecturas son un gran instrumento para aprender y reconocer que los objetos en qué momento se convierten en patrimonio cultural de la sociedad donde nos encontremos. Y una vez que se ha asimilado lo anterior, se deben implementar políticas para la preservación, protección y restauración de dichos bienes patrimoniales, como una colaboración para la preservación de los bienes patrimoniales, forjando una identidad y una memoria colectiva para las generaciones futuras. Gracias por la atención a este video. Hasta pronto.